¿Qué tal andas en cultura general? Pues hoy lo comprobarás, además de aprender muchos datos de interés para que sigas acumulando en tu hermoso cerebro. No olvides llevar la cuenta de tus aciertos. Al final me los dirás. Vamos a verlos. Esto es Infoadictos, donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? La Marsellesa. Se llama así porque fue adoptada por voluntarios que marcharon desde Marsella para defender a Francia de Austria, y está considerado por muchos como el himno más bello del mundo. ¿Quién escribió la Divina Comedia? Dante Alighieri. Todo el concepto que se tiene del infierno, las torturas, las llamas y demás, provienen de lo escrito en este libro. Te lo recomiendo mucho. ¿Quién inventó el teléfono? Alexander Graham Bell, o al menos fue quien lo patentó, ya que muchos años después se le dio el reconocimiento al italiano Antonio Meucci, quien originalmente lo había llamado teletrófono. Según la mitología griega, ¿cuál era el punto débil de Aquiles? El talón. Se cuenta que su madre, Tetis, intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en las aguas del río Estigia, pero ella lo sostenía por el talón, así que este fue el único punto que se tornó vulnerable. ¿Cuántas patas tienen los insectos? Todos tienen 6, a diferencia de las arañas que tienen 8, así que sí, las arañas no son insectos. ¿De dónde proviene un anglicismo? Del inglés. Son palabras provenientes de la lengua inglesa que se integraron al español, como chat, marketing, casting o like. Por cierto, deja tu like. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? 206. Cuando aún eres un bebé, son 300 huesos que al crecer se unen para formar el esqueleto adulto. ¿Cuántos ceros tiene un billón? 12. Un billón es 1.000.000 de millones. Esto es 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones y 1 billón. En números romanos, ¿con qué letra se representa el 500? Con la letra D. ¿Sabes cómo se escribe el 0? ¿Qué deberías hacer ahora? Suscribirte. Así te enteras cuando se suba un nuevo video y nos sigues acompañando en esta aventura que apenas empieza. ¿De quién es la frase "yo solo sé que no sé nada"? De Sócrates, filósofo griego que no publicara sus enseñanzas en escritos, pero que conocemos por lo publicado por sus discípulos, entre ellos Platón. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? Miguel Ángel Buonarroti, uno de los principales pintores del Renacimiento, además de escultor, arquitecto y tortuga ninja. Ya le haremos su video. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? El Everest. Esto sí se mide desde el nivel del mar, ya que hay montañas que miden más pero su base está sumergida. Por ejemplo, el Kilimanjaro de Tanzania o el volcán Mauna Kea en Hawái. ¿Cuánto dura el movimiento de traslación de la Tierra? 365 días. Se podría decir que es un año, aunque en realidad es un poquito más. Es por eso que el sobrante se junta en un nuevo día que se añade al calendario cada 4 años en lo que conocemos como año bisiesto. ¿Cuál es la capital de Italia? Roma.
la ciudad con más fuentes en el mundo, incluyendo la Fontana di Trevi, donde todos los turistas lanzan 3 monedas y por lo tanto es una máquina de hacer dinero. ¿Cuál fue el tema del primer video de este canal? Las 7 maravillas del mundo. Si aún no lo has visto, tienes que revisarlo. Te lo dejo por aquí. ¿Cuántos lados tiene un dodecágono? 12. La palabra se forma por el término griego dodeca, que significa 12, y gonos, que significa ángulo. ¿Cómo se llama la galaxia en la que nos encontramos? La Vía Láctea. Esta belleza que tiene forma de espiral y que contiene más de 100.000 millones de planetas, de los cuales solo el planeta Tierra tiene vida inteligente. ¿Cuántos años tiene un lustro? 5 años. Se llama lustro por una ceremonia de purificación realizada cada 5 años en la antigua Roma, que era conocida como lustratio, que significa purificación. ¿Cuál es el mamífero terrestre más grande? El elefante. La palabra proviene del griego elephas y significa marfil. Son animales cuya manada es guiada por una hembra y que no pueden saltar. ¿Cuántos grados tiene un ángulo recto? 90 grados. Si es menor a eso, se llama ángulo agudo y si es mayor se llama obtuso, aunque existen muchos tipos más. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Mercurio, que además es el planeta más pequeño del sistema solar y no tiene ningún satélite. ¿En qué año se estrenaron Los Simpsons? ...1989. Hay muchas más efemérides de este tipo en este video de aquí. ¿Cuál es el continente más grande? Asia. En él se encuentra el Everest y también algunos de los edificios más altos del mundo. ¿Qué significan las letras PM escritas al dar la hora? Pasado meridiano, lo que significa que ha pasado el mediodía. Cuando no se utilizan estas siglas y se usan los números después del 12, se conoce como horario militar. ¿Cómo se llama la 24ª parte de un día? 1 hora. Esta era para ver si estabas atento. ¿Cómo se llama al efecto de recordar sucesos de forma que nunca ocurrieron? Efecto Mandela. Si quieres conocer más sobre él y otros muy interesantes, te los explico en este video. Suscríbete. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes, y está considerada como la obra más importante de la literatura en español. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter. Es unas 318 veces más grande que la Tierra y si se juntaran todos los planetas del sistema solar, seguiría siendo 2.5 veces más grande. ¿Cómo se llama el triángulo con 3 lados diferentes? Escaleno. Este es un isósceles y este un equilátero. Sin importar si sus lados son iguales o no, los ángulos internos de cualquier triángulo siempre sumarán 180 grados. ¿Quién fue el primer hombre que llegó a la Luna? Neil Armstrong. O al menos esa es la historia oficial. Existen teorías de que todo fue un montaje, pero no nos metamos en eso por ahora. Y con estas son 30. Recuerda suscribirte y seguir las redes para más contenido y dime, ¿cuántas preguntas respondiste correctamente? Deja tu puntaje en los comentarios y comparte con tus amigos a ver qué tanto pueden contestar. Esto es Infoadictos.
donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. Nos vemos en el futuro. Bye.